Entonces, el carro de la figura parte del origen con una velocidad de 20 metros entre segundo dirigida hacia la izquierda. Cuando yo sé que no todo el mundo pudo llegar 5 minutos antes, no es algo que le puedo pedir a todo el mundo, pero a la gente que llegó 5 minutos antes, les dije que le pusieran mucha atención a esto, a dirigida hacia la izquierda, ¿verdad? Al final del día, una velocidad es un vector, en el sentido de que tiene magnitud y dirección. 20 metros entre segundo es la magnitud y dirigida hacia la izquierda la dirección. Y a la hora de poner eso en las ecuaciones, las cosas que van hacia los negativos en X, como hacia la izquierda, se tienen que poner negativas. Entonces eso es algo que hay que considerar. Que la rapidez inicial es menos 20 metros entre segundo, ¿verdad? En ese menos difícilmente les quitó muchos puntos, quité pocos puntos y se les olvidaba ese menos. Tal vez alguna gente perdió más puntos porque no estaba bien el despeje o algo por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, ese era como el primer obstáculo. El carro tiene una aceleración de 1.5 metros entre segundo al cuadrado. Esa como tal está bien. La aceleración es positiva, la di positiva, no dije hacia dónde está dirigida, entonces así se interpreta. No le puedo cambiar el signo a la aceleración intentando interpretarlo de otra forma. Eso es tal cual como se dio. Y la velocidad final es de 1 metro entre segundo. De nuevo, no hice dirigida hacia la izquierda ni nada por el estilo. Entonces, tal cual, 1 metro entre segundo. Encuentre el tiempo que le toma al carro recorrer esa trayectoria. Perfecto. Entonces, mucha gente, incluyéndome yo cuando solucioné este examen, usé esta ecuación. ¿Verdad? Tengo la velocidad final, tengo la inicial, tengo la aceleración y despejo el tiempo. Entonces, alguna gente aquí tal vez perdió un punto porque pusieron 20 positivo y no negativo, pero todo bien. Siguiente paso, el despeje. No hagan el despeje en un solo paso porque es casi garantizado que se van a equivocar. Vayan un paso a la vez. Si ya ustedes se sienten completos cracks en despeje, adelante. Pero si no, les recomiendo ir un paso a la vez. ¿Qué es un paso a la vez? Primero ocupo deshacerme de lo que está sumando. El AT, necesito dejar la T sola. La A está multiplicando a la T. Eso me encargo al final. Primero me encargo de lo que está sumando. Entonces paso el V sub 0 a restar. El A está multiplicando. Y cuando una cosa está multiplicando, la ocupo pasar a dividir. Lo que significa que la tengo que pasar para abajo. ¿Verdad? Este es el correcto despeje del tiempo en esta ecuación. ¿Verdad? Intenten hacerlo en varios pasos. Intenten no dejar todo el despeje en un paso porque eso tiende a fallar. Entonces, a la hora de meter los datos, ¿qué iría acá? Iría 1 metro entre segundo, en la velocidad final, menos 20 metros entre segundo y 1.5. Y esto da como 14 segundos, de hecho. ¿Alguna pregunta acá? Ok. Vean, la gente que sí despejó bien y metió 20 positivo en lugar de negativo, les dio un tiempo negativo, les dio como menos 12 segundos, ¿verdad? O algo así. Eso, cuando ustedes les da un tiempo negativo, pueden tener plena confianza de que hubo un error en el camino, ¿verdad? Un tiempo negativo, que algo haya durado un tiempo negativo es indicio de que hubo algo que se me fue, ya sea que despejé mal o algo que no consideré, porque no debería dar un tiempo negativo. Entonces, como consejo, les recomiendo que si en un futuro tuvieran que calcular el tiempo de algo para para los siguientes exámenes, si les da negativo es porque algo pasó mal. Ok, ese es el inciso A. Ahora veamos el inciso B. El inciso B es la posición final del carro. Aquí hay muchos caminos porque ya tenemos un montón de datos. Pueden usar varias ecuaciones. Yo y creo que la mayoría de la clase
uso esta de acá. La de x final es igual a x inicial más un medio de v inicial más v final, o final más inicial, no sé, por t. Porque ya está despejada, ¿verdad? Y tiene todos los datos que tengo yo. Entonces, esto sería x sub 0. Aquí es importante, ocupo entenderlo. Aquí tengo el marco de referencia. Y parece ser que el carro inicia en el origen. Entonces puedo decir que x inicial es 0. Todo bien. Y la posición final del carro es x final, es lo que quiero. Entonces, 0 más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final, que esa es 1, por 14 segundos. Y este da menos 133 metros. Ahora, aquí digo lo siguiente. Si no me equivoco, la gente que metió la velocidad positiva, ajá, la gente que metió la velocidad positiva y el tiempo aquí negativo, muy casualmente, lo que se me hace muy fascinante, ¿verdad? Esas cosas uno no las puede predecir. Muy casualmente, cuando meter el tiempo negativo, ¿verdad? Que espero que me entiendan porque es incorrecto. Y este 20 positivo también les da como menos 133 o 133 a la izquierda, 133 punto algo, ¿verdad? Entonces hay un par aquí que les dio la respuesta correcta con un procedimiento incorrecto. Es algo que no puedo predecir como profe, hacer un problema que evite eso porque ocuparía constantemente ver las formas de equivocarse. Pero más allá que el resultado, me importa que su razonamiento sea correcto. Entonces, no se da mucho porque el resultado sea el correcto si el procedimiento es incorrecto, con un tiempo negativo que metieron en el siguiente inciso y así, ¿verdad? Entonces, si ven una X en ese 133, a según, tiene que ver con eso, con error en procedimiento, no que el resultado esté mal. ¿Tiene sentido? ¿O hay alguna pregunta aquí? Ok. ¿Les queda claro cómo se resolvió ese problema? No es la única forma, ¿verdad? Evidentemente. Pues yo tengo una duda aquí. Contame. Digamos, si el... Es que no me termina de quedar claro esto, pero por ejemplo, si el auto va hacia la izquierda Ajá, e inicialmente esa velocidad como un vector, entonces se toma como negativo, ajá. eh, ¿por qué la velocidad final no se habría de tomar como negativa también si sigue yendo hacia la izquierda? Claro, es que la aceleración es positiva. Eso quiere decir que, digamos, que el carro va para allá, pero está siendo jalado para el otro lado. Entonces, pensarlo como un objeto que cae, que sube y baja, ¿verdad? Cuando yo lo tiro en caída libre. El objeto inicia para arriba y eventualmente va a tener una velocidad negativa. Pasa de tener velocidad positiva a negativa. Y es porque el lápiz sube, todo bien, pero se le está haciendo jalado para abajo. Entonces el lápiz eventualmente se detiene y ahora empieza a tener velocidad negativa, pasa de positiva a negativa. En este problema, en X, lo que está pasando es parecido. Se está jalando si ven mi cámara, se está jalando para la izquierda, pero, perdón, tiene una velocidad inicial a la izquierda y se está jalando a la derecha. ¿Qué le pasa al carro en ese proceso? Probablemente se detuvo y luego empezó a andar para la derecha, una vez que se haya detuido, por esa aceleración. Ok, ahora Ajá. sí tiene sentido. Ok, Gracias. con gusto. Y digamos, es difícil de visualizar, te doy toda la razón. La ventaja de estas ecuaciones es que incluso si uno no lo visualiza, metiendo las cosas tal cual te tira el resultado. Este, pero sí, es bueno que lo intentes visualizar. Espero que tenga más sentido. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Este problema 2 se siente largo. Estoy completamente de acuerdo. De todas formas, creo que es más largo el 3. Y ya vamos a ver.
Vamos a hacerlo para que veamos tal vez qué tan largo es ya considerando las diferentes cosas. En la figura se observa una caja, se le aplican 4 fuerzas y le doy las magnitudes de las fuerzas, ¿verdad? Primer inciso, dibuje el sistema en su solución con el marco de referencia. Eso yo quería que ustedes en sus soluciones dibujaran la caja con las fuerzas. Quería que estuvieran dibujadas en sus soluciones. Yo aquí tengo la imagen en la compu, entonces yo aquí en la imagen solo voy a hacer esto, ¿verdad? Pero la idea de ustedes era que lo dibujaran, porque lo tuvieran en sus papeles, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, algo así, exactamente esto es lo que se les pedía en el inciso A. Quien, quien hizo esto en el inciso A tiene esos 2 puntos. Si no pusieron las 4 fuerzas, tal vez no tienen los 2 puntos, pero ahí ya se cuenta. Inciso B. Encuentre el componente X y el componente Y de las 4 fuerzas. Estos son vectores, ¿verdad? Ese inciso B es una pregunta de vectores. Encontrar el componente X y el componente Y de estas 4 fuerzas son 4 vectores que tienen componente X y componente Y. No tenemos aceleración en este momento, entonces usar suma de fuerzas no les va a dar el resultado. Porque de hecho, para sumar suma de fuerzas en X, necesito los componentes X para sumarlos. Y tal vez eso es algo que no quedó claro. Tal vez fallé en explicar eso. Suma de fuerzas, no le puedes hacer suma de fuerzas a la fuerza 1, suma de fuerzas a la fuerza 2, ni así. Suma de fuerzas es el colectivo de todas las fuerzas sumadas. Eso es lo que significa una suma de fuerzas. Sumar todas las fuerzas. Entonces no puedo hacerlas por fuerza. Y aquí yo estoy pidiendo el componente de cada vector, ¿verdad? Entonces, ese no es un camino que va a llevar a un resultado, ¿verdad? ¿Qué es un camino que llevaría a un resultado? Sacar componentes de vectores como hicimos numerosas veces en clase. Entonces, el F1 no tiene componente X, ¿verdad? El componente X es 0 y el componente Y es todo el vector, los 20 newtons. Los 20 newtons se encuentran en Y. Esos son los dos componentes de F1. F2, ahora sí, F2 tiene magnitud y tiene una dirección ahí diferente, ¿verdad? Entonces ocupo hacer esto que hacíamos para que el componente X es la magnitud por el coseno del ángulo, coseno de 30, ¿verdad? Y el de Y, magnitud por el seno de 30, ¿verdad? Todo bien. Pero vean que el vector va para abajo en Y. En Y va hacia los negativos. En X no, en X va hacia los positivos. Pero el de Y es negativo. Eso es importante. Esto les debería dar como 34.64 y menos 20. Esa es un poco la idea. Y así con todas las fuerzas. Me faltan 2. F3. Esa está solo en X. F3 es completamente horizontal. Entonces el componente 3 en X es negativo porque va hacia la izquierda, va hacia los negativos. Y todo el F3, que ese es 15. Menos 15. Y F4, y el Y0. Varias gente se comió estos menos y todos los números estaban bien, no les quité tanto por eso, ¿verdad? Y F4, ahora falta F4. Misma historia que F2. Tengo un ángulo, 45 grados. Entonces sería el de X con coseno. Y vean que va para la izquierda, el componente X. Entonces negativo. Y esto da como, ya les digo, 7.07 menos 7.07 newtons. Y el componente Y positivo, porque va para arriba, el componente Y. 7.07.
Esa es la idea. Y aquí tal vez, ante la duda siempre pregúntenme, pero mi sentimiento en el examen fue que varias gente me preguntó si había que incluir el peso y la normal, y a esa varia gente yo le dije que no, y aún así alguna gente me incluyó el peso y la normal, ¿verdad? Yo les recomiendo que pongan atención a esas preguntas que hacen sus otras personas de clase, porque pueden ayudarles a ustedes personalmente, ¿verdad? Al haberles respondido a varias personas que no incluyeran ni peso ni normal, que no importa, solo queremos estas cuatro fuerzas, este, les habría ayudado a quienes sí la agregaron. Pero sí, digamos, espero que haya quedado claro por qué suma de fuerzas no tiene sentido en ese inciso, y espero que haya quedado claro por qué los componentes son los que son, los componentes de un vector, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Ya que tenemos esos componentes, el inciso C dice, con suma de fuerzas en X, excelente, suma de fuerzas en X, encuentra el componente X de la aceleración, ¿verdad? Suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En X me da la aceleración en X, en Y me da la aceleración en Y. Por eso dice, con suma de fuerzas en X, encontrar el componente X de la aceleración. Entonces, ya que tengo las cuatro fuerzas en X, esos cuatro componentes, puedo sumarlos, ¿verdad? ¿Cuáles son? 0 para F1, 34.64 para F2, menos 15 para F3 y menos 7.07 para F4. Y eso es igual a esta masa, que son, ¿qué? 30 kilogramos por aceleración. El último paso era pasar a dividir, ¿verdad? Todo esto, la aceleración es todo esto sobre 30. Meten eso en la calco y debería darles como 0.42 más o menos. Ese es el componente X de la aceleración. Con suma de fuerzas en X, sumamos las cuatro fuerzas, igual a masa por aceleración, encontramos la aceleración en X. Esa era la idea del inciso C. Y la del inciso D era idéntica, pero en Y. Con suma de fuerzas en Y, encuentre el componente Y de la aceleración. Voy a poner M mayúscula, ya que la M de la caja es mayúscula. Entonces era la misma idea. La aceleración es la suma de fuerzas en Y sobre M. Que eso es los componentes Y específicamente. Que eso serían, el de 1 es 20, el de 2 es menos 20, el de 3 es 0 y el de 4 es 7.07 sobre 30 kilogramos. Y esto me da como 0.24. Siguiente cosa importante, y esto era parte de la razón por la que quería revisarles el examen yo. Noté que mucha gente me daba la solución sin unidades, ¿verdad? Yo no les estoy pidiendo que pongan las unidades en todos los pasos, pero pónganlas en su respuesta final. Ya para el siguiente examen se les va a quitar puntos si no ponen su número con la unidad a la par. Alguien me decía, había gente que me decía la distancia es 133 o el tiempo es 14, ¿verdad? Sin ese segundo, sin ese eso, van a perder medio punto, un punto, ¿verdad? Entonces, no se los quité en este examen, se los quitaré en el siguiente. O bueno, el asistente. Entonces, eso era el inciso C y D. El inciso E era pedir con el vector aceleración resultante. Y aquí tal vez hubo un pequeño problema con los conceptos. Alguna gente, para darme el vector aceleración resultante, lo que hizo fue calcular la magnitud del vector, ¿verdad? Es válido, pero un vector está compuesto por magnitud y dirección. Si me vas a dar la magnitud, también tenés que darme la dirección del vector, que eso era con tangente inverso de y entre x, ¿verdad? No se los puse en el formulario porque en mi mente
no iba a ser necesario. En mi mente yo dije, ustedes van a escribir el vector como componente X a lo largo de X más componente Y a lo largo de Y, que era una de las formas que aprendimos a escribirlo. Les conté que también se puede usar el vector y J, que alguna gente usa. Pero en mi mente el inciso era eso. Tengo el componente X, tengo el componente Y, escribo el vector. El vector es tanto a lo largo de X más tanto a lo largo de Y, que era como aprendimos a describirlos. Pero sí, básicamente. Igual, si alguien me escribió la magnitud y la dirección, le di los puntos. Si alguien me escribió a X igual tanto y a Y igual tanto, le di los puntos porque siento que esto es dar el vector, está dando los componentes. Entonces, le di los puntos a que me hizo esas cosas. Magnitud y dirección o estas dos. Solo la magnitud, ahí les quito un poco. Entonces, había gente que digamos, que me sumaba estas fuerzas a pesar de que están en direcciones diferentes, como F2 menos F3 y en Y F1 más F4, ¿verdad? Pero, digamos, F4 tiene un componente X y un componente Y. No se pueden sumar tal cual, F4 es diagonal, F4 es así. Sumar vector, no puedo sumar fuerzas de esa forma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de suma de fuerzas es incorrecta. Igual en la pregunta 3, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con todo esto? Les queda claro cómo se tenía que resolver y todo el asunto? Gabo, no sé si estabas diciendo algo, no se te escuchó. Vi quitar el micrófono, pero no te escuché. No te escucho. Ah, Ahora sí. ahora sí. No, que yo sí entendí, que muchísimas gracias por explicarlo, porque vi que tengo unos fallos en esta parte. Todo bien, con gusto. Te fijo. Sí, espero de corazón que al ver esa solución puedan notar que no es muy diferente a lo que hicimos en clase. No, jamás tuve la intención de ponerles algo sacado de otro mundo o complicado o voladísimo o que se tuvieran que averiguar algo, ¿verdad? No fue mi intención y si sucedió de esa forma, este, eh, si sucedió de esa forma, tal vez podemos ver qué fue lo que pasó, pueden contarme para ver dónde podemos solucionar. Pero sí, personalmente, siento que cuando hicimos ejercicios de suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, hicimos ese tipo de cosas, sacábamos los componentes, coseno y seno del ángulo, para hacer ese tipo de problemas, ¿verdad? Eh, para sumar los componentes X de un lado, ¿verdad? Con Fcos y sacar los componentes Y por el otro con Fsen, ¿verdad? Es- Personalmente siento eso, igual ustedes siempre pueden contarme si sienten que fallé en algún lugar para explicando algo, para tenerlo en mente a futuro. Habiendo dicho eso, hagamos el problema 3, la pregunta 3. Esto queda grabado, ¿verdad? Entonces yo subo la grabación por si alguien quiere comparar su solución con la grabación y ya si luego me quiere reclamar algo de esa clase en adelante lo permito. Este, la figura muestra un plano inclinado, el cual se desliza la caja. El plano inclinado tiene un ángulo de 20 con horizontal. Entre la caja y el plano hay fricción, con un coeficiente de fricción cinética de 0.1. Con base a esta información, no sé si se les hizo familiar al problema que les dejé de tarea, porque ese era exactamente mi objetivo. Cuando, cuando Cuando yo les dejé la tarea, yo ya estaba sospechando en poner un problema así. Entonces mi objetivo con la tarea era que lo fueran más o menos analizando. Un plano inclinado, con un ángulo sobre la diagonal, ¿verdad? El marco de referencia también está inclinado. Entonces el peso tiene componente X y tiene componente Y. La única diferencia, la única entre este problema del carro
y la del examen es que tenía fricción. Eso era una fuerza extra. Entonces ahí fue donde lo pensé. Ah, yo les puse este problema, pero les pondré una fuerza extra. Entonces, ¿cómo queda el diagrama de cuerpo libre? Queda de la siguiente forma. Aquí voy a poner aquí voy a ponerlo así. La caja tiene la normal, así, completamente perpendicular a la superficie, el peso completamente para abajo y la caja está cayendo para allá, ¿verdad? Entonces la fricción va contraria al movimiento. La fricción era estática, ahí vi que alguna gente se equivocó. No es la gran cosa, pero la fricción la fricción es cinética, porque la caja se está moviendo, no estática. Entonces, digamos, quedan tres fuerzas. Y de hecho creo que les conté cuando estaba contándoles las instrucciones que quedan tres fuerzas. La normal, perfectamente en Y, el peso así, y la fricción para allá. Esas son las tres fuerzas. Si lo vemos aquí en el carro eran dos fuerzas, la normal y el peso. El siguiente inciso era calcular el componente X y el componente Y del peso. La idea era que el diagrama de cuerpo libre veían que el peso tiene componente X y componente Y, ¿verdad? Aquí ya había gente que me estaba haciendo suma de fuerzas, pero lo que quiero son los componentes del vector. De todas formas, aquí habían errores como que me decían normal menos peso, que se siente como muy automático porque hay problemas donde se hace esto, pero vean que en suma de fuerzas en Y ocuparíamos el componente Y del peso, ¿verdad? Lo podemos ver acá, donde digamos, calculamos el coeficiente X y Y del peso con cos de zeta y sen de zeta. Aquí no lo escribí literalmente, pero está en la suma de fuerzas en Y, ¿verdad? Acá, mg sen de zeta. Pero digamos, el inciso B lo que pedía era solamente estos dos componentes, mg cos de zeta y mg sen de zeta. En este ejercicio lo que yo les decía es que tuviera mucho cuidado de usar este ángulo de 30 al suave, porque este de 30 tiene que ser el ángulo con la horizontal para poder usar cos en X y sen en Y. Ahí mucha gente se fue, pero todo bien, no es la gran cosa. Digamos, este ángulo es de 20 grados. Este es de 70. Entonces, si usaron alguna gente para el componente X del peso, usó el peso por el coseno de 20, y eso está mal, porque el ángulo con horizontal es 70. Es por el coseno de 70. No, no es la gran cosa, es un error muy común. Dime. Hola, yo es más que todo para comprender, digamos, cuando yo estaba haciendo el diagrama, como me costó ubicar como ese 20. Entonces, digamos, yo podía como doblar la cabeza e intentar poner el ángulo, pero no. O sea, ¿cómo, qué razonamiento tengo que usar para saber como la posición de ese 20, digamos? Definitivamente es algo difícil. Y definitivamente te doy la razón, que no es algo fácil, es algo que si uno no lo vio previamente, cuesta aprendérselo. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Digamos, ¿estás de acuerdo conmigo que aquí se está formando como un triángulo con este lado y este lado? Un triángulo rectángulo. Sí. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que este tiene que ser 90 menos 20, que es 70? Sí. Entonces, este es 70, porque es el mismo ángulo. Entonces, la idea era esa, la idea era usar 70, Ok, ya, gracias. con gusto. Entonces, con coseno de 70, esto da 16.76, y el componente Y del peso es el seno de 70 y da 46.04. La gente que confundió el 70 con el 20 les dio estas dos cosas al revés, no es la gran cosa. Ahí se los corregí y luego les puse todo lo demás está bien, pero tienen estas dos cosas al revés, ¿verdad? A alguna gente le puse eso. Esos son los componentes X y Y.
del peso, ¿verdad? Ese es el inciso A y ese es el inciso B. El inciso C ya viene muy parecido a lo que habíamos hecho en clase, ya de en sí sacar la normal y la aceleración de, de esto, ¿verdad? Eh, ya se hace suma de fuerzas en Y, normal menos el componente Y del peso, y norma y en X el componente X del peso. La diferencia es que aquí hay fricción. Entonces veamos cómo se ve en el examen. Con suma de fuerzas en Y, encuentra el valor de la fuerza normal que ejerce el plano inclinado sobre la caja, ¿verdad? Entonces, solo por si acaso, eso estaba mal. La idea es, en Y está la normal, eso sí es correcto, que está la normal, pero está el componente Y del peso, que si lo calcularon ya lo tienen aquí. Y la suma de fuerzas en Y es igual a 0, porque el objeto solo se mueve en X en este marco. Entonces, la normal es este mismo 46.04. Ese era el inciso C. Yo vi alguna gente, fueron pocas, pero alguna gente me decía que el peso es 5 kilogramos y ahí hay que tener mucho cuidado de la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? El peso es mg, masa por gravedad. Si yo quiero saber el peso de un objeto, agarro sus kilogramos y lo multiplico por 9.8. La masa son los kilogramos, pero alguna gente me ponía aquí solamente el peso, ¿verdad? Solo 5 pesos, 5 kilogramos. Y eso es incorrecto. Sé que se usa mucho en el día a día, entonces no culpo a una persona que haya pensado que eso está bien en el examen, pero para que lo tengan presente. No me acuerdo en qué diapositiva tenemos la diferencia entre masa y peso, me parece que está en la de suma de fuerzas, que hablábamos de la diferencia, pero para que sepan. El inciso D era encuentre el valor de la fricción cinética entre la caja y el plano inclinado. Eh, ¿Por qué pedí aquí la fricción cinética? Porque la fricción cinética es mu por la normal. Alguna gente me dijo que la fricción cinética era solo esto, 0.1. No, ¿verdad? Son estas dos cosas multiplicadas. Por eso lo pedí después de la normal. Es multiplicar el 0.1, el coeficiente, por la normal, que es esto, ¿verdad? Y eso da 4.604, algo así. Aquí hacer suma de fuerzas no iba a servir mucho porque hay información que aún no sé para hacer suma de fuerzas, ¿verdad? Si yo quiero hacer suma de fuerzas en X para encontrar la fricción, no me va a funcionar porque no tengo la aceleración. Y la suma de fuerzas es igual a ma. Sin la aceleración no puedo despejar la fricción de este problema. Alguna gente me dijo que la aceleración era g, la gravedad, lo que sería cierto si fueran y en primer lugar y si el objeto estuviera cayendo, pero el objeto no está cayendo, está cayendo, pero está siendo deslizado por un plano. Entonces la aceleración no es la misma. Por eso el ejercicio de la tarea era encontrar la aceleración, justamente, ¿verdad? Donde encontrábamos que no era solo g, era g por algo. Ok, entonces en este problema ya tengo la fuerza de la fricción, si hago este cálculo de acá. Y por último, el inciso E decía, con suma de fuerzas en X se encuentra la aceleración de la caja. Entonces, ¿cuál era la idea acá? Suma de fuerzas en X. Componente X del peso menos la fricción. Esas son las dos fuerzas que están actuando en X. Está actuando el componente X del peso, que ya lo encontré, ¿verdad? De 16.76. Menos la fricción, que es esto de acá. Igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces la masa son 5 kilogramos, sí, ¿verdad? Son 5. Paso a dividir.
y me da una aceleración como de 2.43. Voy a encerrar en un cuadrado todos los que eran soluciones. Y di el diagrama de cuerpo libre. Definitivamente el problema más difícil, si vemos a lo lejos como la cantidad de pasos, tal vez incluso son menos pasos que el ejercicio 2, pero es más difícil, definitivamente. Por pensar en este diagrama, cosas por el estilo, ¿verdad? Definitivamente, sí. Yo esperaba que ese fuera el problema en el que dedicara más tiempo y creo que se cumplió. A la hora ya mucha gente estaba haciendo el tercer problema o empezándolo. Yo sé que hay excepciones, alguna gente aquí le toma más tiempo, eso es normal. Ni siquiera es algo malo. Pero así se hace el examen más o menos. ¿Alguna pregunta de este problema o de algún otro? Dime. Alguien dijo, profe, una consulta. Con ese tenía mis dudas, pero ya todo claro. Ah, perfecto. Ok. Eh, no puedo decirles que los siguientes exámenes son más fáciles. Creo que son parecidos en dificultad, ¿verdad? Entonces, tal vez para que lo tengan presente, les deseo el más grande de los ánimos. La ventaja es que son 4 exámenes y un trabajo. Entonces, se puede súper reponer bastante. Pueden tener un 0 en este examen que se puede reponer según cómo les vayan los siguientes exámenes. Entonces, estaré aquí para apoyarles en todo el camino. Mi consejo personal es que tal vez esas tareitas que yo les voy poniendo les va a ayudar a ir practicando con tiempo y dándose una idea de qué es el asunto para que vayan abarcando sus dudas y cosas por el estilo. No estoy diciendo que ya con eso se van a sacar un 100, estoy diciendo que siempre estudiar con tiempo es la solución. Yo sé que no todo el mundo puede aplicar esa solución de golpe, tiene muchos cursos, muchas cosas que hacer, es la naturaleza de la U, eso es complicado. De fijo, al menos empezar a estudiar con suficiente tiempo para ir viendo qué cosas me cuestan, qué cosas no y que me vayan preguntando. Y yo con mucho gusto les ayudo. ¿Usted no nos dejaría una tarea o algo así que valga puntos como para reponer? Porque la verdad siempre me ha costado mucho. Me faltaron 8 puntos para poder pasar el examen. Es algo, lo de la tarea o algo para reponer puntos, es algo que pensé. Es algo que pensé.